Jerusalén en el siglo I después de Cristo bullía de una muchedumbre de peregrinos religiosos durante el santo festival de Pascua. Miles de judíos observantes se aglomeraban en la ciudad para ofrecer sacrificios en el espléndido, blanco y reluciente templo. Originariamente construido por el rey Salomón, el templo había sido enormemente ampliado y embellecido por Herodes el Grande, que ocupó 2 valles y construyó enormes plataformas artificiales para albergar los sagrados edificios. Herodes amplió el templo hasta tal punto que se convirtió en el mayor espacio sagrado cerrado de su tiempo. Los visitantes de Jerusalén decían que, conforme se acercaban a la ciudad, parecía que había un segundo sol en el horizonte que relucía a la luz del sol. Mientras estuvo en Jerusalén, Jesús pasó gran parte de su tiempo en el templo, predicando y rezando con sus discípulos. Y fue allí donde hizo una sorprendente profecía. Al salir él del templo, díjole uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Y Jesús les dijo: ¿Veis estas grandes construcciones? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea demolida. Tal como predijo Jesús, en el año 70 después de Cristo, menos de 40 años después de su muerte, los soldados romanos incendiaron Jerusalén y derribaron el templo de Herodes. Luego, las fuerzas islámicas invadieron la ciudad en el 638 y construyeron las espléndidas Cúpula de la Roca y Mezquita al-Aqsa sobre el monte del templo, sellando bajo sus cimientos cualquier resto del templo que Jesús conoció. No hay pruebas visibles del templo de Herodes porque los romanos lo desmantelaron. Y en el lugar donde estuvo el templo ahora tenemos la Cúpula de la Roca. A menos que el edificio sea eliminado, no hay forma de averiguar dónde estaba el templo. Pero algunos seductores indicios lograron perdurar. En 1838, el especialista en textos bíblicos, Edward Robinson, identificó una extraña obra de mampostería que sobresalía como parte de un arco del templo de Herodes. Los aventureros británicos James Barclay y Charles Wilson identificaron más elementos arquitectónicos incongruentes en años siguientes. Pero nadie pudo entender cómo aquellos elementos dispares podían encajar unos con otros. Entonces, en la década de los 60, el militar británico experto en minas, Charles Warren, inició las primeras excavaciones alrededor del monte del templo. Por sus trabajos, sabemos que tuvo que atravesar 14 capas de roca para llegar al lecho de roca. 14 capas de roca suponen entre 16 y 18 metros. Toda esa profundidad hasta abajo. Por la inconfundible arquitectura herodiana que descubrió, Warren concluyó que gran parte de los cimientos del monte del templo de Herodes aún seguían en pie bajo tierra. Pero pasarían casi 100 años antes de que el cambiante clima político permitiera otra excavación en el lugar. En 1967 se inició la Guerra de los 6 días y entonces los israelíes controlaron la ciudad antigua. Querían explorar el monte del templo y la zona de alrededor. Aprovechando este acceso sin precedentes, un equipo de arqueólogos empezó a excavar debajo del muro occidental del monte del templo. Sus exploraciones subterráneas descubrieron numerosas y fascinantes secciones del templo de Herodes. Muchas vistas por última vez por Charles Warren en el siglo XIX. Uno de los lugares que descubrió fue esta puerta. Esta es una de las 4 puertas que conducían fuera del monte del templo y que es mencionada por Josefo Flavio, el historiador judío del siglo I después de Cristo, y delante de la que había una pequeña plaza construida por Herodes el Grande. Aún son visibles las losas de Herodes que brillan más que ninguna otra piedra. Eso se debe a que se usaron durante mucho tiempo.
Los excavadores señalan que esta puerta, que estaba a ras del suelo en tiempos de Jesús, ahora yace enterrada bajo las arenas del tiempo. 2000 largos años. Esta es la calle Herodiana, lo que supone que Jesús, sin duda, anduvo sobre las losas que vemos aquí. Esto no tiene nada que ver con la espiritualidad, es el hecho físico en sí. Estamos andando por donde lo hizo Cristo hace 2000 años. Esta es una confirmación que solo la arqueología puede hacer, la confirmación de los lugares santos.